Buen día, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a ver el video número 2 de la clase 6 de la materia física. En el video número 1 recordamos algunos conceptos de lo que es electricidad, lo que es electrostática, lo que es carga eléctrica y su conservación, lo que es la ley de conservación de la carga eléctrica, las partes del átomo, cómo se forman, etcétera, etcétera, lo que son aislantes y conductores, es lo que vimos en el primer video, lo que comentamos. En este video vamos a analizar ciertas cositas interesantes como lo que es la carga eléctrica inducida y el instrumento para medirla. Eso es lo primero que vamos a analizar. Bueno, supongamos que un objeto de metal cargado positivamente se acerca a un objeto de metal sin carga. Aquí como vemos en esta imagen de 21.6. Si ambos objetos se tocan, los electrones libres en el objeto neutro son atraídos por el objeto positivo y algunos pasarán hacia él, como se muestra, ¿ok? Se están pasando todos hacia el que está cargado, el metal cargado. Puesto que el segundo objeto, que era originalmente neutro, ahora carece de alguno de esos electrones negativos, tendrá una carga neta positiva. Este proceso se conoce como carga por inducción o por contacto. Y los dos objetos terminan con cargas del mismo signo, en este caso positivas, ¿no? En este ejemplo. Ahora supongamos que un objeto cargado positivamente, aquí está en esta imagen 21.7, se acerca a una varilla de metal neutra. Solamente se acerca, pero no lo toca. Aunque los electrones libres de la varilla de metal no abandonan la varilla, se mueven dentro del metal hacia la carga externa positiva, dejando una carga positiva en el extremo opuesto a la varilla. Vemos aquí que aunque no se toquen, pero lo negativo se está atrayendo hacia lo positivo del objeto de metal cargado positivamente. Y lo positivo se está alejando, o sea, se están repeliendo. ¿Ok? Se dice que se indujo una carga en los dos extremos de la varilla de metal y no se ha creado ninguna carga neta dentro de la varilla. ¿Por qué? Porque no hubo contacto, solamente se le indujo. Las cargas solo se han separado. La carga neta en la varilla de metal sigue siendo cero. Sin embargo, si el metal se separa en dos partes, tendríamos dos objetos cargados, uno positivo y uno negativo. ¿Ok? Ahora bien, otra manera de inducir una carga neta en un objeto de metal consiste en conectarlo con un alambre conductor hacia algo que se llama tierra. Este es un tubo conductor que haga tierra, como se muestra aquí en esta imagen. ¿Sale? Este símbolo de aquí significa conectado a tierra o yendo a tierra, etc. Hay muchos términos, pero es a tierra, ¿no? Aterrizado, algunos le dicen. Se dice entonces que el objeto está conectado a una tierra. La Tierra, como es tan grande y es conductora, hablamos del planeta, fácilmente acepta o cede electrones. Así que actúa como un reservorio de carga. Si un objeto cargado negativamente, vemos aquí en la izquierda, se acerca al objeto metálico, los electrones libres en el metal serán repelidos. O sea, lo de carga negativa, los electrones serán repelidos de este extremo izquierdo. Y muchos de ellos se moverán por el alambre hacia la Tierra. Lo anterior deja el metal cargado de forma positiva. Si ahora se corta el alambre de tierra, lo cortamos, el objeto de metal tendrá una carga positiva inducida porque no hubo contacto. ¿Ok? Si el alambre se corta después de que se aleja el objeto cargado negativamente, todos los electrones habrían vuelto hacia el objeto de metal y este sería neutro. O sea, todos en dado caso, en el primer caso es cuando se está en la barra de la izquierda, está cerca de la barra de la barra que está aquí, la que está horizontal, los electrones se van hacia tierra. Y si se corta el cable de tierra, se va a quedar cargado positivamente. Ahora, se acerca la barra lateral izquierda y luego se aleja, entonces los electrones van a regresar y va a tener una carga neutra. ¿Sale? Porque va a tener lo mismo positivo como lo negativo. ¿Ok? Ahora bien, también se puede producir una separación de cargas en materiales aislantes. Si nosotros acercamos un objeto cargado positivamente, como lo vemos aquí, a un material aislante neutro,
Como vemos aquí, no sé qué material es, pero dice aquí no conductor, es un no conductor. Casi ningún electrón se puede mover con libertad dentro del aislante. Sin embargo, los electrones pueden moverse ligeramente dentro de sus respectivos átomos o moléculas. Cada óvalo que vemos aquí en esta imagen significa un átomo, ¿ok? Una molécula. No está a escala, claramente. Los electrones cargados negativamente atraídos hacia la carga externa positiva tienden a moverse en esa dirección. Si se dan cuenta, todo lo negativo está a la izquierda. ¿Por qué? Porque a la izquierda está la barra positiva. ¿Ok? Mientras que lo positivo se está repeliendo, se tiene que colocar a la derecha en este ejemplo, ¿no? Como las cargas negativas en el material aislante están más cerca de la carga externa positiva, el material aislante como un todo es atraído hacia la carga externa positiva. ¿Ok? Ahora bien, hay un aparato que es el electroscopio que puede usarse para detectar cargas. Este electroscopio consiste que dentro de un recipiente hay dos hojas de metal móviles. Por lo general, este metal es oro, conectadas a unas perillas de metal. Estas ocasiones solo puede ser una hoja móvil o una hoja de ellas es móvil. Si se acerca un objeto cargado positivamente, como vemos aquí en la imagen 2111, se acerca un objeto cargado positivamente a la perilla, se inducirá una separación de carga. Los electrones son atraídos hacia la perilla, o sea, lo negativo va hacia arriba y lo positivo va hacia abajo, dejando las hojas cargadas de forma positiva por inducción. ¿Ok? Se van a separar. Las dos hojas se repelen entre sí porque están cargadas de forma positiva, ambas. Y ahora, por otro lado, si ahora el objeto que está aquí, en lugar de no tocarlo, toca la perilla, ¿ok? Por conducción se va a cargar o por contacto se va a cargar todo el aparato con una carga neta, que en este caso va a ser positiva, ¿ok? Va a empezar a transferirse todo lo positivo. Pero igualmente, en cualquier caso, cuanto mayor sea la cantidad de carga, mayor será la separación entre las hojas, de oro en este caso, ¿no? Observamos que en este aparato no se puede conocer el signo de las cargas de esta manera, pues cargas negativas harán que las hojas se separen tanto como lo provocarían las mismas cantidades de cargas positivas o negativas. En cualquier caso, las dos hojas se van a repeler entre sí, ¿ok? Por lo tanto, sin embargo, un electroscopio puede utilizarse para determinar el signo de cargas si primero se carga por conducción, ¿ok? En este caso, digamos que se carga en esta imagen de forma negativa. Si se acerca ahora un objeto cargado negativamente, se inducen más electrones a moverse hacia la hoja. ¿Ok? Se induce que los electrones van a ir hacia abajo si se acerca a la barra. Por lo tanto, esto es lo que quiere decir que las hojas de oro se van a separar más porque hay mayor carga en las hojas que en todo el cuerpo. Va a haber mayor separación. En tanto, si en cambio se acerca un objeto cargado de forma positiva, los electrones fluirán hacia la perilla y va a quedar pocos electrones en las hojas. Por lo tanto, su separación se va a reducir. El electroscopio se usó en los primeros estudios de la electricidad. El mismo principio apoyado por la electrónica se utiliza en los electrómetros modernos mucho más sensibles. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, por aquí tenemos esta imagen. Vamos a hablar de algo sumamente importante en la electricidad y en la electrónica y todo lo que maneje cargas. Es la ley de Coulomb. Hemos visto que una carga eléctrica ejerce una fuerza de atracción o repulsión sobre otras cargas eléctricas. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen, ¿no? ¿Qué factores determinan la magnitud de esta fuerza? Para encontrar la respuesta, el físico francés Charles Coulomb, que estuvo de 1736 a 1806, investigó las fuerzas eléctricas en la década de 1780, usando una balanza de torsión. ¿Ok? Ahora bien, una balanza de torsión, por aquí la debo tener, aquí está. Esta es la figura, el aparato que utilizó. Eh,
En el tiempo de que Coulomb no había instrumentos precisos para medir cargas eléctricas. Sin embargo, Coulomb fue capaz de preparar pequeñas esferas con diferentes magnitudes de carga en las que se conocía el cociente de las cargas, aunque tuvo algunos problemas con las cargas inducidas. Coulomb logró argumentar que la fuerza que ejerce un pequeño objeto cargado sobre un segundo objeto pequeño cargado es directamente proporcional a la carga en cada uno de ellos. Esto es, si la carga en alguno de los objetos se duplica, la fuerza se duplica. Si la carga en ambos objetos se duplica, entonces la fuerza aumentará 4 veces el valor original. Son proporcionales. Este era el caso cuando la distancia entre las dos cargas permanecía constante. Coulomb encontró que si la distancia entre las cargas aumentaba, la fuerza disminuía con el cuadrado de la distancia entre ellas. Esto es, si la distancia se aumenta al doble, la fuerza disminuye a un cuarto de su valor original. Así Coulomb concluyó que la fuerza que un pequeño objeto cargado ejerce sobre otro pequeño objeto cargado es proporcional al producto de la magnitud de la carga de un objeto que vamos a llamarle como Q1. ¿Ok? Un objeto Q1 por la magnitud de la carga en el segundo objeto que vamos a llamar Q2, en E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del radio entre ellos. Y esto se puede escribir de la siguiente manera. ¿Ok? Todo esto que dije es la fuerza que un pequeño objeto, vamos a ponerle aquí, la fuerza que un pequeño objeto cargado ejerce sobre otro pequeño objeto cargado es proporcional al producto de la magnitud de las cargas, en este caso Q1 y Q2, por la magnitud de la carga Q2 e inversamente proporcional, ok, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, en este caso R2. Pero aquí tenemos nosotros una constante de proporcionalidad. ¿Ok? La validez de la ley de Coulomb se apoya en mediciones precisas que son mucho más complejas que el experimento original de Coulomb. Se ha demostrado que el exponente 2 en la ley de Coulomb es exacto en parte 1, en una parte de 10 a la 16, o sea, es sumamente exacto esto. ¿Vale? Y esta es la famosa fórmula para calcular las cargas, en este caso la fuerza electrostática, la ley de Coulomb. ¿Ok? Ahora bien, ya que tengo yo la fórmula, ya puedo ver esto. Por ejemplo, esta ley de Coulomb da la magnitud de la fuerza eléctrica que ejerce una carga sobre otra. La dirección de las fuerzas eléctricas siempre es a lo largo de la línea recta que une las dos cargas. Línea recta, ¿ok? Una línea recta. Siempre va a ser sobre ellas. Si las dos cargas tienen el mismo signo, la fuerza en una de las cargas se manifiesta alejándose de la otra. Las cargas se repelen entre sí. Si las dos cargas tienen signos opuestos, las fuerzas entre las dos cargas se dirigen hacia la otra. Las cargas se atraen, como vemos aquí en el ejemplo o en el inciso B. ¿Ok? Se van a atraer. En el inciso C, perdón, se van a atraer. ¿Ok? Ahora observamos que la fuerza que una carga ejerce sobre la segunda carga tiene la misma magnitud y dirección, pero en sentido opuesto que la fuerza que ejerce la segunda carga sobre la primera. Esto viene tomado de acuerdo con la tercera ley de Newton. ¿Ok? La unidad de carga en el sistema internacional se le puso el nombre el que lo dedujo, del científico, Coulomb, y va a ser una C. Actualmente la definición precisa del Coulomb se da en términos de corriente eléctrica y campo magnético. ¿Ok? En unidad del sistema internacional, la constante K en la ley de Coulomb tiene el siguiente valor. Es una constante de proporcionalidad, pero la sabemos. Algunos la manejan como 8.99 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ok? O si solo necesitamos dos cifras significativas, esto se puede redondear a 9 por 10 a la 9 Newton metro al cuadrado Coulomb al cuadrado. Como es una fuerza, entonces nosotros podemos
ponerle el valor de newtons. Estamos hablando de fuerzas. ¿Ok? Así, un coulomb es aquella cantidad de carga. Es aquella cantidad de carga que si se coloca en cada uno de los dos objetos puntuales separados a 1 metro, supongamos que aquí yo tengo 1, 2, y esto se separa 1 metro entre sí, ocasionará que cada objeto produzca una fuerza de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados coulomb cuadrado por 1 coulomb por 1 todo sobre metro cuadrado. ¿Ok? Que sería, si hacemos esta operación, coulomb coulomb se elimina y me queda entonces newtons. Lo anterior sería una fuerza enorme, igual al peso de casi 1 millón de toneladas. Casi. Rara vez encontraremos cargas tan grandes como un coulomb. ¿Ok? Las cargas que se producen con un frotamiento ordinario, por ejemplo, con un peine o una regla de plástico, como vimos al comienzo, son comúnmente del orden microcoulombs. ¿Ok? Microcoulombs sería así, se escribiría, que sería igual a 10 a la menos 6 coulombs o menos. Los objetos con carga positiva tienen una carencia de electrones, mucho ojo. Los objetos con cargas positivas tienen una carencia de electrones, mientras que los objetos cargados negativamente hay un exceso de electrones. Se ha determinado que la carga del electrón posee una magnitud de 1, aquí lo voy a poner, carga del electrón va a ser igual a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, que es negativa. Esta es la carga más pequeña encontrada en la naturaleza, a la cual, como es fundamental, se le da el signo de E. ¿Ok? Y a menudo se le designa como la carga elemental. Y quedaría de esta manera. Vamos a observar que E se define como un número positivo, así que la carga del electrón es menos E. Es la carga del electrón, menos E. La carga del protón, por otro lado, es más E. Electrón, protón, ¿ok? Protón positivo, electrón negativo. Puesto que un objeto no puede ganar o perder una fracción de un electrón, la carga neta de cualquier objeto debe ser un múltiplo entero de tal carga. Se dice entonces que la carga eléctrica es cuantizada, existe solo en cantidades discretas, o sea, un electrón, 2 electrones, 3 electrones, no puede ser 1.5 electrones, 2.6 electrones. Por eso dice cantidades discretas, solamente números enteros. Sin embargo, como E es tan pequeña, normalmente no notamos esta cuantización. En cargas macroscópicas como un microcoulomb requiere cerca de 10 a la 13 electrones, lo cual aparece entonces como un continuo, o sea que tiene punto decimal. La ley de Coulomb se parece mucho a la ley de gravitación universal. Si comparamos las fórmulas, la ley de gravitación universal dice que la fuerza va a ser igual a una constante gravitacional por la masa de los dos objetos, todo sobre el radio, la distancia entre ellos al cuadrado. ¿Ok? Que dice que representa la fuerza gravitacional que ejerce una masa 1 sobre otra masa 2. Ambas son leyes del cuadrado inverso. Las dos tienen una proporcionalidad con respecto a una propiedad de un objeto. La masa para la gravedad, la carga eléctrica para la electricidad. Ellas actúan a distancia, esto es, no requieren contacto. Una diferencia importante entre ambas leyes es que la gravedad siempre es una fuerza de atracción, mientras que la fuerza eléctrica puede ser de atracción o de repulsión. La carga eléctrica aparece en dos tipos, positiva o negativa, mientras que la masa gravitacional siempre la vamos a considerar como positiva. Vamos a dejar estos aquí, ¿ok? Para que no se haga muy largo este video y continuamos en el video número 3.